Hermanos, vamos a continuar hablando acerca de Primera Pedro, es la carta que estamos hablando, y hemos estado hablando acerca del respeto que se tiene que tener en diferentes instancias que el apóstol Pedro les está hablando, tanto a los dispersos, a los hermanos que habían escapado muy probablemente la persecución en Jerusalén y estaba iniciándose la persecución del Imperio Romano probablemente. Y estos hermanos estaban sufriendo la presión de la sociedad, la presión de ser cristianos en una sociedad adversa. Y entonces, pero a pesar de todo, el apóstol Pedro les habla acerca del respeto a las instituciones humanas en 1 Pedro, en el capítulo 2, del versículo 13 al 17. Y les habla también acerca del respeto que debe haber en el trabajo, en 1 Pedro 2, 18 al 25, como hablamos la anterior semana. Así que los hermanos de la dispersión debían mostrar respeto no solo por las instituciones humanas en el trabajo, ahora también en este pasaje que vamos a hablar, está hablando del respeto que debe haber dentro de la familia. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, dice así: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre bueno, bendice tu palabra. Y queremos, Señor, el día de hoy, al tiempo que celebramos del Día de la Madre, también, Señor, ver nuestra responsabilidad dentro del hogar, el respeto mutuo que debe haber, Señor, en la pareja y en el hogar. Te pedimos que nos hables a través de esta escritura lo que el apóstol Pedro ha intentado decir a los dispersos, Señor, en aquellas provincias romanas, que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, ahora les plantea, Señor, la situación de tener que vivir en respeto dentro del hogar cristiano. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje está resumiendo que las mujeres creyentes deben sujetarse a sus esposos como buen testimonio. Dice, en el ejemplo de mujeres piadosas, igualmente los maridos deben vivir con ellas de acuerdo a la palabra, con respeto, por ser coherederas de la salvación, para que sus oraciones sean oídas. Este pasaje está hablando acerca del respeto mutuo que se deben dentro del matrimonio, dentro de la pareja. O sea, está entrando un poquito más de la esfera de las autoridades de gobierno, que hay que respetar, que en el trabajo también hay que respetar, hay que tener un cuidado por el respeto a las demás personas. Ahora está entrando a una esfera un poco más profunda, la esfera familiar. Está hablando de que las mujeres creyentes viven sujetándose y respetando a sus maridos como un buen testimonio hacia ellos, en el ejemplo de las mujeres piadosas. Igualmente, los varones deben vivir con respeto y cuidado hacia ellas por ser sus coherederas. Esto es lo que está hablando este pasaje. Y como habíamos dicho anteriormente, el apóstol Pedro está hablando ahora de diferentes niveles de la aplicación del respeto. Después de que les dice el apóstol Pedro que ellos son elegidos, que han renacido de nuevo en 1 Pedro 1, 3 al 5, que su vida va más allá de la muerte, les habla en 1 Pedro 1, 10 al 12, les recomienda santidad en el 13 al 16, el 17 al 21 les dice que se conduzcan como creyentes, en el 22 al 25 les hace
un contraste en que viven, hay que tener una perspectiva eterna y una temporal de la vida cristiana. Y les habla de crecer en el Señor Jesucristo, en el 4 y el 8 también. En el versículo 9 y 10 está hablando del capítulo 2, que son una nación escogida. Y el capítulo 2, 11, versículo 12, habla que somos extranjeros y peregrinos. Les va diciendo todas estas cosas. Y les está diciendo que como extranjeros y peregrinos tenemos que vivir en respeto a la autoridad, en respeto a las personas en el trabajo. Y ahora está hablando en respeto dentro de la familia. Somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso aquí, tenemos que dar ejemplo de nuestra ciudadanía celestial. Eso es todo lo que está hablando acá. Recuerde que el apóstol Pedro era casado y el apóstol Pablo decía, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de llevar una hermana con nosotros como esposa? Pablo estaba hablando de que el apóstol Pedro, cuando viajaba a hacer el ministerio, iba con su esposa. O sea que cuando Pedro está escribiendo esta carta, está considerando también su esposa. Él andaba con su esposa en el ministerio y lo que está escribiendo consciente de lo que significa ser un marido. Entonces el versículo 1 al 4 podemos hablar. Dice, las mujeres, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando buena vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermanos, estos 4 versículos están resumiendo acerca de las mujeres creyentes que viven en el orden establecido por Dios. Hay un orden que Dios ha establecido, sujetándose, dice, dando buen testimonio, dice, cultivando su carácter cristiano, porque esto le agrada a Dios. Y cuando dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, significa estar bajo la autoridad que Dios ha establecido en el orden de Dios para la familia. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea que Dios ha establecido un orden para que funcione el matrimonio. Dios ha establecido un orden para que funcione la familia. Sujetarse no significa que la mujer es menos que el hombre, no lo es, sino que existe un orden establecido por Dios. Si bien la mujer ha sido creada con la misma capacidad intelectual y muchas cosas puede hacer igual que el hombre, Dios ha establecido un orden para que funcione la relación matrimonial y por tanto la familia. Y ese orden está dicho en 1 Corintios 11:3, que a la mujer le corresponde sujetarse a la autoridad, a la conducción, al liderazgo de su esposo. Porque después del Génesis 3:15, cuando entra el pecado al mundo, se daña la relación que Dios había creado en un estado de inocencia. Ahora el pecado había entrado a la relación matrimonial. Había no solamente invadido la relación matrimonial, sino había invadido toda la naturaleza. Ahora se necesitaba un orden para que funcione el matrimonio y la familia. Y ese orden lo establece justamente para restringir los desajustes dentro del matrimonio por consecuencia del pecado. Y entonces Dios establece este orden, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, en las palabras del Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Y esto es lo que Pedro estaba diciendo también. Él les estaba diciendo que es bueno que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Y tal vez este es un conflicto en que siempre se vive en los matrimonios y se encara, algunas parejas encaran en su matrimonio. Pero esto es lo que enseña la palabra del Señor. Dice, para que también los que no conocen la palabra, no creen la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Parece que había mujeres en la dispersión, en estas provincias romanas donde estaban los hermanos de la iglesia, que se habían casado con personas que no eran creyentes. Ellas eran creyentes y parece que los esposos no eran creyentes. O, no dice el texto claramente, parece que en un matrimonio
la esposa se había convertido y el esposo no se había convertido. Entonces, aquí claramente está recordándoles el orden de Dios para la familia, a las mujeres, y le está diciendo, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Les está aconsejando que guarden un buen testimonio de cristianas frente a sus esposos. Y está hablando acerca de que la mujer debería demostrar este buen testimonio a través de obedecer el orden de Dios para la familia, que es sujetarse a la autoridad que Dios ha establecido en su esposo. Ahora, aquí no está autorizando las Escrituras que nos casemos en yugo desigual. Eso recomienda el apóstol Pablo también. Dice, no os unáis en yugo desigual. Porque ¿cómo podemos, si nos casamos en yugo desigual con alguien que no conoce al Señor, especialmente para los jóvenes, vamos a cosechar las dificultades de llevar un matrimonio en esa situación? No está diciendo eso, no está probando este texto al decirles a las mujeres que guarden un buen testimonio para que sus esposos vengan a conocer al Señor. No está autorizando eso. Lo que está diciendo es que usted ya está en esa situación. Si usted quiere que su esposo venga al conocimiento del Señor, mantenga un buen testimonio delante de su esposo, y eso lo va a hacer respetando el orden establecido por Dios dentro del hogar. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez no voy a ser muy popular esta mañana. Pero hermanos, en tal caso de obedecer el orden establecido por Dios, esto va a redundar en un buen testimonio y frente a los esposos que no son creyentes. Y dice, y quizás ellos pueden venir al conocimiento del Señor. Entonces está enseñando un principio de la palabra del Señor, que si esta es la situación que las parejas viven, y podemos extender un poco más, tal vez el esposo es creyente, tal vez la esposa es creyente, o uno de los dos es creyente, lo que va a ayudar para que la persona venga al conocimiento del Señor es un buen testimonio de su pareja. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando dice una conducta casta y respetuosa, está diciendo una conducta pura con respeto hacia sus maridos. Está hablando de una conducta sincera. Está hablando no solamente de palabras bonitas que usted puede decir, sino de unas palabras que reflejen que lo que realmente siente adentro está diciendo con su boca, porque a veces podemos decir palabras bonitas que no estamos sintiendo en nuestro corazón. Y las hermanitas se dan cuenta inmediatamente, ¿verdad? No me estás hablando sinceramente, ¿no? No me estás hablando de tu corazón. Sin embargo, aquí está diciendo que estas palabras, esta conducta tiene que ser casta y respetuosa, tiene que ser sin doblez. Un buen testimonio de la hermana creyente, respetando el orden de Dios establecido para el matrimonio, para la familia, y que se haga de una manera casta, de una manera pura, sin hipocresía y respetuosa. Está diciendo que va a ayudar esta conducta como buen testimonio para que el esposo se sienta motivado para venir también al conocimiento del Señor. Pero en general, el buen testimonio de que se conoce a la persona, en este caso, el buen testimonio tanto de aquellas esposas que están casadas ya con esposos que son creyentes y aquellas esposas que están casadas ya con esposos que no son creyentes, cualquiera que sea la situación, siempre va a ayudar al esposo para que el esposo, bien que se afirme en su fe o bien que venga al conocimiento del Señor. Hermanos, y dice en el versículo 3, vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. A veces, hermanos, este pasaje se interpreta solo en el sentido del vestir de las hermanas creyentes. Y mucho lo aplican más a la modestia de la forma de vestir de las hermanas. Pero esto está yendo un poco más allá. El apóstol Pedro está diciendo aquí, está hablando del carácter cristiano de la mujer creyente. De que si bien está tratando de la vestimenta de las hermanas, es también importante la vestimenta interna de la mujer. Esto es lo que está diciendo.
Vuestro atavío, dice, la ropa externa, no sea el externo, no sea de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos. Mire lo que dice el sino. Le pondremos atención aquí al sino. Sino, dice, el interno del corazón. Está poniendo un énfasis. Está diciendo que aquí el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Está hablando el apóstol Pedro del carácter cristiano de la mujer creyente. ¿Qué le parece? Que si bien está tratando de la vestimenta externa también, pero está diciendo, sino que es importante que el carácter cristiano de la mujer es algo que el Señor trabaje, es algo que el Señor estima en su vida. Dice, del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable. ¿Qué quiere decir? El espíritu cristiano, de la obra del Espíritu Santo en la vida de la mujer cristiana. ¡Qué desafío, hermanos! ¡Qué desafío! Aquí está poniendo un contraste de que le va a adornar más como un atavío, como un vestido lindo, cuando aparte de todo pueda tener la esposa, la mujer creyente, un carácter cristiano que cada vez más refleje al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si bien la vestimenta exterior es importante, los adornos espirituales de un carácter cristiano son de grande estima delante de Dios. Eso está diciendo. Está pidiendo que se resalte el carácter cristiano de la mujer cristiana. Mire lo que el apóstol Pedro está diciendo a los dispersos, allá en las 5 provincias. No solamente les está pidiendo respeto a las instituciones establecidas, no solamente les está pidiendo que respeten en el trabajo, ahora les está pidiendo que respeten dentro de la familia también. Y para que haya respeto dentro de la familia, es bueno que la esposa tenga un buen testimonio frente al esposo. Pero está diciendo también, es bueno que para eso la esposa también tenga un buen carácter cristiano, que se pueda ver los frutos del Espíritu Santo en la vida de la esposa, porque si ya es creyente, esto le agrada a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Así que está hablando del carácter cristiano de la mujer cristiana. Estos son un buen atavío y un buen adorno en su vida. Tal vez podemos hablar en el lenguaje del día de hoy, decir, ¿qué vestido te quieres comprar para vestir? Me compraré tal vez ese atavío de una vida cristiana que refleje a Cristo en mi vida. Esto es lo que está exhortando el apóstol Pedro. No solamente se está refiriendo a la modestia en la forma de vestir, que no solamente las mujeres deben tener, sino todos debemos tener. Pero más que eso, él está hablando acerca del carácter cristiano que sobrepasa cualquier forma que puedas adornar tu cuerpo. Cualquier forma que te puedas vestir sobrepasa el carácter cristiano que tú puedas tener. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermanos, de igual forma, es lo que está diciendo acá, las mujeres creyentes deben sujetarse a sus esposos, comportándose y respetándolos como un buen testimonio del Señor Jesucristo ante estos, y mostrar un carácter cristiano en el equilibrio, en su apariencia exterior, porque esto es de estima ante Dios. Las mujeres se sujetan a sus maridos, la sujeción es un buen testimonio en el matrimonio, así como la buena conducta, el respeto, el carácter cristiano en la mujer es apreciado por Dios antes que la apariencia externa. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo? Que el Señor no mira la apariencia, sino mira el corazón. Hermanos, no quiere decir que eso no importa, la apariencia externa, importa también. Pero también interesa el carácter cristiano que pueda tener en este caso la mujer. Las mujeres creyentes viven en el orden establecido por Dios, sujetándose, dando un buen testimonio y cultivando su carácter cristiano, porque esto agrada a Dios. O sea, hermanas,
El Señor está hablando esto a nuestro corazón. Está hablando de que un buen testimonio es importante. Pero cultivar un carácter cristiano, esto es lo que agrada a Dios. ¿Cuál dicen amén? Y este es un desafío que tenemos todos, no solamente las mujeres, sino todos tenemos este desafío de cultivar un carácter cristiano. Ahora veamos el versículo 5 y 6. Dice así: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres, santas mujeres, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Hermanos, las mujeres creyentes viven en el orden establecido por Dios, y aquí hay una cosa adicional: sujetándose y respetando a sus maridos en el ejemplo de mujeres piadosas. Aquí está hablando otra cosa interesante. Está hablando acerca del ejemplo que ya otras mujeres piadosas, otras mujeres que obedientes a Dios dan de cómo se respeta el orden establecido por Dios. Dice, así también, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Está hablando de la forma en que se vestían las mujeres que eran creyentes en los tiempos anteriores. Aparte de que vestían exteriormente, también se vestían interiormente de un carácter piadoso. ¿Qué le parece? Está hablando de que las mujeres deben obedecer el orden establecido por Dios, pero es bueno tener un modelo, imitar a alguien que ya está en los tiempos anteriores, así como Sara, ha obedecido a Dios y ha vivido obedeciendo a Dios y además mostrando un carácter piadoso, un carácter en el Señor. Estando sujetas, dice, a sus maridos, muestra que cumplían con la sujeción. O sea, estas mujeres en la antigüedad, como Sara, que vamos a hablar después, respetaban el orden establecido por Dios y por tanto eran buen testimonio a sus maridos. Y no solamente eso, sino que estas mujeres esperaban en Dios y por tanto se sujetaban a sus maridos. Aclaramos otra vez, no quiere decir que la mujer es inferior, no es así. Dios nos ha creado con las mismas capacidades y con todo igual, pero Dios ha establecido un orden a través del cual va a funcionar en la familia y va a haber respeto dentro de la familia, mutuo. Enseguida nos va a tocar a los varones, hermanos. ¿Ok? Como Sara obedecía, dice, a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Aquí está hablando de Sara como esposa de Abraham, que le llamaba Señor. Esto no está instruyendo, no está instituyendo que todas las mujeres en este tiempo deben llamarle Señor a sus maridos, no está diciendo eso, sino que está hablando en el contexto de la cultura que se tenía en aquel tiempo, de que ella de esta manera le manifestaba su respeto a su marido. La palabra nos habla de que Sara era hermosa y con todo que era como mujer, se sujetaba y obedecía el orden establecido por Dios. ¿Por qué? Para la familia, pues era una mujer piadosa, era una mujer temerosa de Dios. Esto es lo que es, una mujer temerosa de Dios. Las mujeres creyentes de la dispersión eran hijas de Sara espiritualmente. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ustedes son hijas de Sara espiritualmente, porque ustedes viven en sujeción, respetando el orden establecido por Dios, viven en obediencia, y si ustedes hacen eso, entonces ustedes son hijas espirituales de Sara, porque los creyentes de la dispersión no solamente eran judíos, eran también gentiles. Por tanto, se está refiriendo a la iglesia, que está compuesta por judíos y por gentiles. Y les está diciendo a las mujeres que ellas son hijas espirituales de Sara. ¿Por qué? Porque obedecen el orden establecido por Dios. Son un buen testimonio de su fe frente a sus maridos. Si sus maridos no son creyentes, ellas hacen un buen testimonio sujetándose. Y si son creyentes, afirman lo que es la palabra de Dios. Las mujeres de la dispersión eran hijas de Sara espiritualmente, porque vivirían en sujeción y respetando al orden establecido por Dios. Y además de eso, aquí dice que Sara hacía esto sin ninguna amenaza. Lo que está diciendo es que esto deberían de hacer las mujeres voluntariamente, sin que nadie les esté diciendo, recordando esto.
¿verdad? Y los hombres están felices de lo que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Bien popular soy entre los hombres en este momento. Ahorita voy a bajar mi popularidad. Pero dice que esto deben hacer las hermanitas creyentes voluntariamente, sin que nadie les esté forzando, sin que nadie les esté dando un codacito por ahí, ¿eh? Porque esto es resultado de creer en Cristo, hermanas. Esto es resultado de tener una vida cristiana, que deberíamos de vestirnos con un carácter cristiano que glorifica a Dios. Esto hacían las mujeres piadosas de antes, y en ese ejemplo también las mujeres del día de hoy lo debieran hacer. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Hermanas, las mujeres creyentes de otros tiempos mostraban un carácter piadoso, sujetándose a sus maridos, así como Sara obedecía y respetaba a Abraham sin necesidad de ninguna presión. Las mujeres mostraban un carácter piadoso, sujetándose, respetando a sus maridos voluntariamente, en el ejemplo de mujeres piadosas a las que imitaban como hijas espirituales, a las que imitarán como hijas espirituales. Las mujeres creyentes viven en el orden establecido por Dios, sujetándose y respetando a sus maridos en el ejemplo de las mujeres piadosas. Qué lindo es cuando una mujer adopta el ejemplo de otra mujer piadosa. También un poco está diciendo el ejemplo de qué tipo de mujeres tomas en tu vida, hermana. Mire, si usted ve la prensa y los medios de comunicación, hay muchas personas que no son creyentes y que dan un ejemplo que no es piadoso de ser una mujer piadosa, una mujer como enseña el apóstol Pedro acá a los dispersos en estas 5 provincias romanas. Es bien fácil deslizarse y querer seguir el ejemplo de mujeres que no son piadosas, que aparecen en la televisión y en los medios de comunicación. Qué fácil es querer parecerse a ellos, a ellas. Pero lo contrario de eso recomienda el apóstol Pedro, que deberíamos de vivir en el ejemplo de mujeres piadosas. Bien pocas mujeres piadosas aparecen en la televisión popular del día de hoy. Tome el ejemplo de mujeres piadosas, mujeres que temen a Dios, que respetan el orden establecido por Dios y que tratan de vivir diariamente obedeciendo a Dios. Ellas son el ejemplo, y esto es lo que está recomendando el apóstol Pedro, que las mujeres vivan en el orden establecido por Dios, pero que ese orden establecido por Dios sea cumplido en ejemplo de unas mujeres que son piadosas. Y que las mujeres creyentes deberían de tener el ejemplo de mujeres que temen al Señor y que viven en su temor. Y ahora vamos al versículo 7. Varones, dice. Varones, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí está diciendo varones creyentes, o sea, los varones creyentes viven conforme a la palabra de Dios, con el debido respeto y cuidado por su mujer, porque ella también es salva, y para que sus oraciones sean respondidas. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Ahora está cambiando el sujeto, ya no es la mujer, ahora es el marido, ya no es el esposo, la esposa, es el esposo. Está hablando de los maridos, que deben vivir con sus mujeres con sabiduría. Esto quiere decir que deben vivir en el conocimiento y en el entendimiento de las cosas y de la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Mire qué importante para el varón es estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo va a tener sabiduría el varón si no estudia la palabra de Dios? ¿Cómo va a tener sabiduría el varón para dirigir su hogar si no lee la palabra del Señor? Y aquí está diciendo, maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Porque la sabiduría es la habilidad con que se puede aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo se aplica la palabra de Dios en nuestras vidas? La Biblia está recomendando que el varón tiene que conocer la Escritura
para que pueda tener respuestas a las cosas que plantea su mujer. Y de verdad, las mujeres plantean muchas cosas, hermanos. ¿Verdad? Siempre tienen preguntas. Y los varones tendremos que estar dispuestos y preparados con las Escrituras para poder vivir sabiamente con ellas. Porque es bien fácil agarrar sabiduría humana y con esa sabiduría humana querer dirigir el hogar. Agarramos asunciones de fuera de las Escrituras y con esas asunciones queremos vivir una feliz vida familiar. Esto no es así. La Biblia recomienda que el varón tiene que vivir sabiamente con su mujer, y sabiamente significa en el conocimiento de las Escrituras, en esa habilidad que el varón tiene para aplicar, tiene que tener para aplicar la palabra de Dios en su vida. Está hablando bien claro, las mujeres se van a sujetar y van a respetar a sus maridos, pero también los maridos van a tener respuestas bíblicas sabias a las situaciones que plantean sus mujeres. La mujer está bien, tiene que dar testimonio frente a su marido. ¿Estamos de acuerdo de eso? ¿Estamos de acuerdo que tiene que construir un carácter cristiano que se parezca a Dios? Y hacer las cosas voluntariamente, pero también el varón tiene que vivir sabiamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que practicar la palabra de Dios. Y no vivir en el conocimiento del mundo. Es bien fácil hacer asunciones como varones. Hay asunciones que escucho a veces que son cosas que se repiten por mucho tiempo en las culturas. Y a veces con esas asunciones los varones quieren vivir su vida cristiana. Son asunciones equivocadas. La sabiduría es la habilidad con que se utiliza y se aplica la palabra de Dios. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor significa respetando. La mujer tiene que respetar al varón, pero aquí también el varón tiene que respetar a la mujer. ¿Ok? Y dice aquí, respetando como a vaso, dice, frágil. En este caso también significa haciéndola respetar, no solamente respetándole él, sino haciéndola respetar también a él. Por eso, cuán importante es para los jóvenes y las jóvenes y los jóvenes, cuando se van a casar, casarse con alguien que conoce la palabra de Dios, con alguien que ya sabe la palabra de Dios. Solamente va a aplicar la palabra de Dios y su vida va a ser una bendición. No va a haber que explicarle estos principios de la palabra de Dios en su vida. No va a haber que disipularle en estas cosas después del matrimonio, sino que esto ya va a saber antes del matrimonio. Asegúrese que estas cosas ya sepa antes del matrimonio, porque después del matrimonio no queda tiempo para estar haciendo ambas cosas. Hay que aprender primero antes de practicar. Dice, como a vaso más frágil. Tal vez se puede entender mejor diciendo, como al miembro del matrimonio más frágil, refiriéndose a lo físico, a lo emocional. No significa esto inferioridad intelectual de la mujer, sino más bien su necesidad, tanto física como emocional, de soporte emocional que necesita del varón. Por eso es una figura aquí en la Biblia, dice como a vaso frágil. Necesita más confort emocional y también en lo físico. Y esto es lo que está diciendo la Escritura, dando honor a la mujer, respetando a la mujer, porque es como un vaso frágil, necesita apoyo emocional, necesita apoyo físico, y por eso le vas a tratar con cuidado. En la versión en inglés dice como al miembro un poco más débil en la pareja, eso es lo que dice en la versión en inglés. Pero dice también el siguiente parte de este versículo, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pues las mujeres, al igual que los hombres, recibirán también la vida eterna. Porque el Señor ha dicho, y el apóstol Pablo ha dicho, que no hay hombre ni mujer, ni griego, ni judío. Todos somos iguales delante de Dios. Sí, todos somos iguales delante de Dios, pero Él ha establecido un orden para que funcione la familia, y en ese orden funciona en el respeto. Y ese orden, aquí está diciendo, se debe a que la mujer también va a heredar el mismo cielo que tú vas a heredar. No hay un cielo inferior para las mujeres. No hay un cielo y un cielito. Solo uno. Somos coherederas.
son coherederos, somos coherederos todos, las mujeres son coherederas. O sea, la base para tratar bien a la mujer, como dice la palabra del Señor aquí, sabiamente conforme a la Escritura, la base es que ellas son coherederas juntamente con el hombre. En el cielo van a estar igual, sentadas con los premios y con todo. Por eso aquí está recomendando este orden que Dios pone para la familia. No significa que ahora esta es una autorización para que el hombre pueda hacer lo que quiera, sino para que el hombre ame a su mujer y respete a su mujer. Es lo que está diciendo aquí. Y está diciendo que ellas son coherederas, van a ir también al cielo. O sea, no hay diferencia, han sido salvadas, limpiadas por la sangre del Señor Jesucristo. Por tanto, porque son igual que tú desde la perspectiva del cielo, trátalos igual, trátalas igual. No es que por no tratar a las mujeres como seres que necesitan más cuidado, es que Dios no oye nuestras oraciones, sino porque es pecado, es el punto. Y el pecado siempre es un impedimento para las peticiones en oración. ¿Qué le parece? Entonces, aquí la Escritura está hablando del respeto que debe haber en la pareja. No solo a las autoridades, a la autoridad civil establecida, no solo a las autoridades de nuestro trabajo. Ahora está hablando a la autoridad que Dios había establecido dentro de la familia. Tiene que haber respeto, y respeto mutuo por los roles que Dios había dado para la familia. El hombre en su lugar, la mujer en su lugar. Ninguno es inferior, ninguno es superior, sino que Dios le ha dado un orden para que funcione el matrimonio. Y esto está hablando el apóstol Pedro a los dispersos de aquellas 5 provincias romanas, y les está diciendo que esto es lo que ellos deben hacer, que deben tener tanto un testimonio fuera del matrimonio como dentro del matrimonio, que dentro del matrimonio deberían de vivir también en respeto, como dice la palabra de Dios, así como fuera del matrimonio. Está hablando, hermanos, del respeto dentro y fuera del matrimonio. Está hablando de la integridad, cómo debemos vivir nuestra vida dentro y fuera del matrimonio. Eso está exhortando el apóstol Pedro. Hermanos, uno nunca sabe qué sucede detrás de las paredes de un hogar. Pero el apóstol Pedro está inquiriendo en cada hogar y en cada familia que deben vivir con respeto al orden establecido por Dios. Y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De igual manera, los maridos deben vivir con sus mujeres conforme a la palabra de Dios, con respeto, delicadeza, sabiendo que también heredarán la vida eterna para que sus oraciones sean oídas. Lo que quiere decir que los maridos, al igual que las mujeres, tienen la responsabilidad de vivir conforme a las Escrituras. El marido respeta a su mujer mediante su cuidado por ella y reconociendo que también tienen vida eterna. Las oraciones del varón son oídas cuando no hay pecado en el medio. Los varones creyentes viven conforme a la palabra de Dios, con el debido respeto y cuidado por su mujer, porque ella también es salva, para que sus oraciones además sean respondidas. Y resume este pasaje de las Escrituras que hemos hablado en 1 Pedro 3, 1 al 7, que las mujeres deben sujetarse a sus maridos de la misma forma que éstos deben vivir con ellas sabiamente. Las mujeres creyentes deben sujetarse a sus esposos como buen testimonio ante ellos, en el ejemplo de mujeres piadosas. Igualmente los maridos deben vivir con ellas de acuerdo a la palabra de Dios, con respeto, por ser coherederas de la salvación, para que sus oraciones sean oídas. Las mujeres se sujetan a sus maridos con una buena conducta, respeto, mostrando un carácter piadoso, viviendo en el ejemplo de mujeres piadosas. Igualmente los maridos deben respetar y cuidar de ellas por ser más frágiles y además coherederas, para que sus oraciones sean oídas. Las mujeres creyentes viven sujetándose y respetando a sus maridos, con un buen testimonio hacia ellos, en el ejemplo de mujeres piadosas. Igualmente los varones deben vivir con respeto y cuidado hacia ellas por ser sus coherederas. Esto es lo que resume este pasaje.
Y esto es lo que Pedro quiere transmitir a los dispersos de aquellas 5 provincias romanas. El respeto dentro de la familia. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y gracias, Señor, por la Escritura y por el apóstol Pedro, que nos reflexiona acerca del respeto que debe haber dentro de la familia. Padre, cada vez que leemos la Escritura, Señor, aprendemos y tenemos la convicción de hacer cambio en nuestras vidas. Señor, te pedimos que el día de hoy podamos aceptar el desafío si hay algunas cosas que tu Espíritu Santo ha convencido nuestro corazón para llevarnos al cambio, Señor, para llevarnos a la transformación a través de la convicción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, cada hogar, que bendigas cada pareja, cada matrimonio, y que cada uno de nosotros podamos adecuarnos a lo que dice la Escritura, para poder, Señor, andar en bendición, porque cuando obedecemos tu palabra, las únicas consecuencias que nos esperan, Señor, son consecuencias de bien por la obediencia. Te damos gracias, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.